Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Jiménez, soy de México, soy de San Luis Potosí y pues este videoblog es acerca de cómo se vive en otro país en la cuestión vida diaria de todos los inmigrantes, ¿verdad? Y pues vamos a verlo aquí en cuestión de la cultura, en cuestión de la religión, en cuestión de muchas cosas. Es un país que cuando llegas aquí te abre las puertas, unas personas verdaderamente muy agradables. Y pues vamos a empezar a ver en este primer capítulo acerca de la historia que se lleva, ya que es Turquía, Estambul, para ser un poquito más exactos, es un parteaguas de la cultura en tres imperios: el imperio griego, el imperio romano y el imperio otomano, que poco a poco se los iré desgajando, como se dice. Y pues espero que les guste. Ahorita les explicaré cuáles los más importantes, y después en otros videos iremos a los lugares icónicos de aquí de Turquía para que vean la magnitud de cada imperio. Ha dejado un legado. Espero que les guste, y al finalizar el video regresaremos aquí, que es mi casa, para cualquier duda o aclaración. Síganse viendo el video y ahorita lo seguimos viendo por aquí. Bueno, como ya se ha explicado en la introducción, pues vamos a hablar de qué tratará el blog, de cómo se vive en un país aquí en Turquía. Lo veremos en cuestión de la cultura, en su religión, que es muy diferente a muchos que nosotros conocemos o que nos han inculcado. Aquí en Turquía la mayoría de la población es musulmana. En este país conviven numerosas religiones, sin embargo, en este país encontraremos iglesias y sinagogas. En Turquía el 90% de la población es musulmana y es la primera religión del país, que hasta en su enseñanza se da en todas las escuelas, desde el nivel básico. Dentro de su 90% hay subdivisiones que son los sunitas, alrededor del 70%, y el 20% de otras ramas, con la mayoría aleví, y otras comunidades como son los derviches giróvagos, que surgen del sufismo, y esta parte es muy complicada de explicar, pero de lo que he leído, a estos se les consideraba como herejes. Esto los veremos solamente en Estambul y en Iconia. Pero te has de preguntar qué son o qué hacen los derviches giróvagos. Bueno, pues son personas que entran en comunión con Dios, y estos giran sobre sí mismos alrededor de 30 minutos, apoyándose en la punta del pie derecho, con los brazos abiertos y su cabeza inclinada sobre su hombro derecho. Esto ya es más turístico que religioso. Poco a poco nos iremos adentrando en la vida de Turquía, pero un poco más concentrado en Estambul, pues como les he dicho, aquí es donde estoy viviendo. Aquí en Estambul hay judíos, cristianos, entre otras minorías de religiones, aunque aquí hay una inmensidad de culturas y religiones, todas conviven con una paz, y lo mejor es que hay una gran tolerancia. Hablemos un poco de la historia de Turquía y en lo que se enfocará este blog, pues cuando vengas aquí, que espero que lo hagas y sea muy pronto, verás que jamás habrás pensado o haber soñado la grandeza de otras culturas, o tal vez como lo has visto en películas, novelas, videos. Estambul en español, Istambul en turco. Es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa. Pero te has de preguntar, ¿por qué Estambul es tan importante? Bueno, pues en sus tiempos fue la antigua Constantinopla, conocida como la Puerta del Oriente. La riquísima historia que hay aquí se ve en los orígenes de una ciudad griega con el nombre de Bizancio, luego otra etapa del Imperio Romano de Oriente con el nombre de Constantinopla, y al finalizar fue el Imperio Otomano con el nombre de Estambul. Y todos estos imperios nos han dejado notables testimonios arqueológicos, arquitectónicos, que la convierten en un centro turístico. Según una anécdota, el nombre actual deriva de una circunstancia curiosa. Cuando los turcos, a la conquista de Anatolia, les preguntaban a los griegos ¿dónde es la ciudad?, recibían como respuesta, sin entender el significado, Istínpolis, es decir, aquella es la ciudad, que acabó por convertirse en el nombre equivocado de Constantinopla.
El nombre de Estambul le fue dado oficialmente alrededor del año de 1930, aunque los griegos siguen llamándola Constantinopla. Para que entiendan un poco, en los siguientes videos de la arquitectura de la ciudad debemos saber en qué años fueron estos tres periodos. En el primer periodo, la ciudad fue fundada por los colonos griegos de Megara en el año 667 a.C. Es llamada originariamente Bizancio, en honor de su rey Bizantas. Después, en el segundo imperio, con el nombre griego de Constantinópolis, Constantinopla, que significa ciudad de Constantino, le fue dado en honor del emperador romano Constantino I. Cuando la ciudad se convirtió en capital del Imperio Romano, el 11 de mayo del año 330, Constantino I la rebautizó con el nuevo nombre Nova Roma, pero esta denominación no entró nunca en el empleo común, aunque aún hoy la denominación oficial según la Iglesia Ortodoxa y el Patriarcado Ecuménico sea Constantinopla, Nueva Roma. Constantinopla se convirtió sucesivamente en la capital del Imperio Bizantino, hasta cuando, en el año de 1453, fue expugnada por los turcos otomanos conducidos por Mahoma II, alias el Conquistador. Con los sultanes otomanos, Constantinopla halló un nuevo periodo de resplandor, convirtiéndose en sede de facto del califato en el año de 1517, pero manteniendo la sede del patriarcado griego ortodoxo. A pesar de la forzada conversión de la Basílica de Santa Sofía en mezquita y en general el carácter cosmopolita que la caracterizó en los siglos anteriores, el siglo XVI marcó la punta del poder otomano. A este siglo remonta la construcción de las más importantes mezquitas de la ciudad, Beyazid Süleymaniye, la más grande mezquita de Estambul, Sultán Ahmed y Fatih. El Imperio Romano, derrotado durante la Primera Guerra Mundial, acabó oficialmente el 1 de noviembre de 1922, cuando en el año de 1923 fue fundada la República de Turquía, gracias a Mustafa Kemal Atatürk. La capital fue desplazada desde Estambul a Ankara. En un primer tiempo descuidada en favor de la nueva capital, Estambul pasó por un periodo de grandes transformaciones entre los años de 1950 y 1960. En 1960, un gobierno persiguió el desarrollo económico del país a través de la construcción de nuevas carreteras e industrias. También el casco antiguo, modernas pavimentaciones, viales, reemplazaron el adoquinado y una larga parte de los barrios viejos fue demolida. El clima promedio en Estambul, Turquía, es que los veranos son calientes, húmedos y despejados, y los inviernos son largos y fríos, ventosos y parcialmente nublados. Esto se los digo para las fechas en que quieran venir a Estambul. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 4 grados a 11 grados y rara vez baja a menos 5 grados. Sube a más de 32 grados. La mayor época del año para visitar Estambul para las actividades del calor son en junio a septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 25 grados. La temperatura de frío empieza desde noviembre hasta mayo. Aquí no quiero decir que sea siempre frío, pero el clima en estas fechas son muy raras. Debes de traer tu sombrilla y un suéter, y la temperatura máxima promedio diaria es de 13 grados. Hay muchos lugares, monumentos, que cuando se viene a esta ciudad es necesario visitarlos, debido a la historia que se te ha contado acerca de los imperios y la huella que han dejado en la sociedad. Te diré algunos de los lugares que en otros videos te hablaré con más detalle y cómo llegar. El número 1 es la de Santa Sofía o Hagia Sofia. Fue una antigua basílica ortodoxa que fue convertida en mezquita, aunque en la actualidad es un museo de la ciudad. La número 2 de la lista será la Mezquita Azul. Es la mezquita más importante de Estambul. Su nombre en turco es Sultan Ahmed Cami. Mezquita de Sultán Ahmed, que fue reconstruida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en el año de 1617 durante el mandato de Mustafa I. En el número 3 queda el Palacio de Topkapı. Es el
mejor reflejo de la época imperial en Estambul y simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. En el número 4, la Torre de Gálata o Galata Kulesi es una de las torres más antiguas del mundo. Desde su parte más alta se obtiene una de las mejores vistas de Estambul y su historia es increíble. En el número 5, la iglesia de San Salvador en Cora, Karie Musesi, es uno de los mejores exponentes del arte bizantino que pueden encontrarse en el mundo, y aunque el lugar está en reconstrucción, se puede entrar. Sin embargo, los mosaicos que tiene son bastante importantes en la historia. El museo es muy pequeño, pero no deja de ser más importante. Estos son algunos de los lugares más visitados dentro de cientos de lugares de Estambul. Y pues sigamos ahorita viendo. Bueno, pues espero que les haya gustado la breve historia de aquí de Turquía. Y pues síganme en otros videos y vamos a ir aprendiendo un poquito más de la cultura que hay en este país, aquí en Estambul, que lo veremos poco a poco, veremos comidas, veremos de muchas cosas y veremos que aprendemos mucho más. Síganme en contacto y cualquier comentario háganmelo saber. Bye bye.